veces los periodistas que somos independientes tenemos muchos frentes abiertos y personas que demandan de forma temeraria solo por cumplir un requisito, por molestar, presionar y sobre todo para crear inconvenientes. Vamos a hablar con estos periodistas que han sido sometidos a este tipo de situaciones que realmente no ayudan para nada a la libertad de prensa, sino todo lo contrario, podría ser un obstáculo para seguir informando. Tenemos la opinión, por ejemplo, de Marino Zapete, que en este momento se encuentra en una situación de una demanda que no tiene ningún sentido, pero también ha sido demandado en varias oportunidades Fausto Rosario, Juan Bolívar Díaz, Uchi Lora, Alicia Ortega y una servidora. Vamos a ver el parecer de algunos de estos periodistas y también vamos a entender el peligro que esto puede tener o el trasfondo que esto puede tener. El periodismo es un oficio que quizás más que cualquier otro es susceptible a demandas judiciales, ya que expone denuncias que implican intereses de carácter político o privado y cuyos dolientes pretenden mantener ocultos. La mayoría de las veces las denuncias emitidas por los periodistas comprometidos con la verdad buscan que los administradores del dinero público sean transparentes en su ejercicio y que no manejen el Estado como una parcela privada. Nuestros hombres públicos deben entender que cuando asumen una posición pública, no solamente es para obtener el beneficio de la función pública, que aquí se traduce en la asignación de una jipeta y un policía para su seguridad. Los hombres públicos también deben saber muy bien que tienen que rendir cuenta. Es quizás por esa razón o por la delgada línea que hay entre el derecho a la honra de las personas y el derecho a la información que muchos aprovechan para abusar y emprender demandas temerarias. Te ponen a coger muchísimo trabajo y van allí, te sientan y tú tienes que cualquierizarte. Imagínate tú, imagínense la gente que está viendo esto, en este día en que yo estuve en el tribunal, tener que sentarme frente a ese sujeto acusándome a mí, un individuo que tiene un grupo de gente ahí a los cuales les ha quitado su dinero, se lo ha arrancado de la mano. Marino Zapete es un profesional del periodismo de larga data y ha estado en varias ocasiones en conflictos con grupos de poder a los que ha denunciado. Actualmente fue demandado por denunciar un hecho que sustentó con un informe emitido por la Policía Nacional acerca de un ex miembro de la uniformada. Hay un capitán de un apellido sonoro que más tarde le van a dar los datos, que estafó a más de 10 personas con varios millones de pesos y nosotros no vamos a aceptar esos tipos de gentes en esta institución, no importa el estatus, no importa su origen social. Yo soy periodista y esa es una fuente oficial que me ha dotado de documentos y me ha dado una denuncia creíble, sin ocultar nada, sustentable en documentos y sencillamente por el hecho de divulgar eso, entonces estoy siendo procesado. Resulta poco sustentable la demanda contra Marino, pues la propia Policía Nacional ha puesto el expediente del caso que él divulgó a disposición de la Procuraduría General de la República. Y es hasta risible la cantidad de dinero que se exige y cómo incluyen, aun cuando la ley no reconoce responsabilidad en los propietarios de los canales, sino en los directores, al dueño de Teleradio América en el expediente. Son deudas personales mías y no hay ninguna ley que me prohíba a mí como oficial de la policía que era ni como ciudadano tomar préstamos personales. Se le imputa haber estafado a un grupo de personas con más de 24 millones de pesos, entonces usted demanda a Marino Zapete por 100 millones, demanda a Luis García por otros 100, usted tiene 200 millones, paga los 24 que usted ha engañado a esa gente y le quedan casi, 170 y tantos millones. Casos como este y con otras motivaciones, todos hemos pasado por ello. Juan Bolívar Díaz es uno y nos cuenta la experiencia vivida durante el régimen de Balaguer a raíz de mencionar en el libro Trauma Electoral a un funcionario medio del gobierno, quien era un periodista también, Generoso Ledesma. Fue una demanda temeraria porque
A él lo que se decía era que él era el director del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la Corporación Dominicana de Electricidad, que así se llamaba entonces, y señalaba todo lo que invirtió la Corporación de Electricidad en la campaña electoral, incluso publicidad. Indirectamente él era responsable de eso, pero no era una injuria, ni era difamación. No duda que tras este caso se guardaran intenciones de represalias por haber sido un periodista contestatario durante el régimen de Balaguer. De hecho, lo condenaron en defecto. Nosotros lo que hicimos fue que levantamos un recurso de nulidad y lo ganamos, el recurso de nulidad, porque fue un juicio sin darme oportunidad a mí a comparecer, me condenaron en ausencia. Este caso lo mantuvo en la justicia durante 2 años y hay muchos periodistas que creen que es justamente la intención de muchas demandas: neutralizar a los periodistas obligándolos a acudir a visitar constantemente a los tribunales, donde la mayoría de las veces hay que permanecer días completos en las salas de audiencia. Además, se le exhibe junto a delincuentes comunes que tal vez hayan asesinado o robado por no haber tribunales especializados en delito de prensa. La intención de hacer perder el tiempo en estos afanes queda evidenciado en el caso de Fausto Rosario, quien ha sido director de varios medios. Una sola persona me demandó en 12 ocasiones en distintos tribunales penales de República Dominicana. Y entonces eso posibilitó que otras demandas vinculadas con otros temas se acumularan y al final fueron 16 demandas al mismo tiempo. Estas demandas fueron incoadas, una por Roberto Pras, Luis Álvarez Renta y Felucho Jiménez, por publicaciones. En el caso de Pras, referente a la venta de propiedades con vocación turística, Álvarez Renta por una serie de reportajes referentes a la crisis bancaria y Jiménez por una denuncia que hizo una persona en su contra a través del medio dirigido por Rosario. Yo tenía que estar en una sala penal, otros abogados míos debían estar representándome en otra sala penal porque al mismo tiempo se hacían demandas diferentes. La verdad es que fueron momentos difíciles, pero en ninguno de los casos se encontró culpabilidad en el periodista, por lo que fue descargado. Rosario entiende que esto de abrir varios expedientes al mismo tiempo contra periodistas no es nada nuevo. A Aníbal de Castro le pasó lo mismo cuando inició la revista Rumbo y cuando se produjo un conflicto entre la revista Rumbo y su director Aníbal de Castro y el doctor Marino Vinicio Castillo, que hizo, creo que fueron 9 demandas judiciales en 9 salas penales distintas contra Aníbal de Castro. Como se sabe que el ejercicio periodístico está intrínsecamente ligado a la credibilidad, muchos acuden a los tribunales no a defender su honra, sino a tratar de enlodar la de los periodistas. Nosotros sabemos que una buena parte de las intenciones que hay ahí son esas. Querer compararnos, cualquierizarnos. Pero también pueden existir manos ocultas detrás de estas acciones que no necesariamente pueden estar ligados al caso que se alude, sino a otros. Siempre hay gente del poder político detrás. Por ejemplo, cuando a mí me demandaron por lo del libro, no fue ese señor periodista que se sintió aludido, realmente él fue un instrumento. Y lo que estaban detrás de eso eran políticos. Era Vincho Castillo, era Julito Jacín, eran varios de esos que se sentían cuestionados por mí en esa época, por mi ejercicio profesional. Una situación que pasa en muchos periodistas demandados es que deben no solo luchar contra la cabeza visible o no visible de la querella, sino también contra el propio sistema de justicia. Muchas veces se ve afectado por intereses que afectan o que directamente involucran a los responsables de tomar las decisiones judiciales, es decir, a los jueces. Entonces tú puedes ser que tenga en contra al Ministerio Público, como me ha pasado a mí en varias ocasiones,
Pero esto no solo ocurre en el país. En Latinoamérica se han dado varios casos. Los más emblemáticos y recientes son las demandas incoadas por el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, quien demandó por 80 millones de pesos al periódico El Universal por un artículo de opinión donde se acusó a Correa de haber ordenado fuego a discreción a un hospital lleno de civiles durante un lanzamiento policial. Correa también demandó a los autores del libro El Gran Hermano, que alude que éste conocía las contrataciones de su hermano con el Estado. Pero un caso que provocó jurisprudencia fue uno que se dio en Costa Rica en 2004, cuando un periodista condenado por la justicia de su país llevó su caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quienes emitieron un dictamen que es referencia para muchos procesos. Le sugirió al Estado de Costa Rica modificar su legislación en materia de delitos de prensa, y le sugirió crear una nueva legislación adecuada a los principios de la Corte Interamericana. En otras palabras, lo que dice es que el derecho a la honra debe ceder cuando se trata del derecho a la información. Aunque desde el punto de vista procesal es correcto que cualquier persona que se sienta afectado pueda incoar una demanda, siendo la justicia quien decide si procede o no. No menos cierto es que muchos periodistas entienden que se está relajando el derecho a encauzar en procesos judiciales. Ya tenemos demostrado que las demandas temerarias no tienen posibilidad de prosperar, que es una manera de fastidiar, y que lo que debía ocurrir es que quienes hagan demandas temerarias sean encausados en los tribunales precisamente por un abuso de el derecho que le otorga la sociedad al conjunto de los ciudadanos para, en caso de ser afectado, recurrir a ese derecho. Esa es una acción que quedaría en manos del que se siente afectado, y en el caso de Zapete no la descarta. Que nosotros el día 17 de enero a las 9 de la mañana, ahí estaremos y esperaremos la decisión que tome el tribunal, con la seguridad plena de que este señor va a tener que pagar los honorarios de nuestros abogados, y obviamente bajo reservas, bajo las más amplias reservas de nosotros tomar otra medida, como dicen los abogados. Las demandas temerarias contra periodistas en República Dominicana han estado presentes desde hace mucho tiempo. No ha importado qué gobierno esté en el poder. Afortunadamente, según confirmamos en el Colegio de Periodistas, pocos han tenido una condena definitiva. Solo una contra Vincho Castillo en su rol de comentarista, cuando fue demandado por el entonces senador Hernani Salazar. Pero sin llegar a creer que los periodistas tienen patente de corso, es bueno estar alerta para que no se vuelva una moda llevar a los comunicadores al banquillo de los acusados solo por molestar y se termine poniendo en juego el derecho a la información y la democracia.